Saludos a toda la audiencia de esta plataforma. Mi nombre es Angélica Josefina Pérez Herrera y soy cursante del postdoctorado Pensamiento Crítico Latinoamericano y voy a disertar sobre este pensamiento visto desde los anales de su fundamentación. Esta expresión se presenta como una corriente que permite a sus pensadores abordar la realidad social de la región desde unas particularidades identitarias, idiosincráticas y étnicas enraizadas en sus ancestrales realidades que constituyen una alternativa al llamado y exaltado pensamiento único que es sustento del capitalismo. Expondremos varios elementos culturales y filosóficos que conforman la base de este pensamiento, así como la influencia de algunos proyectos ideológicos que alteraron su composición. Planteamos la perspectiva general del pensamiento latinoamericano en la actualidad y finalmente algunas consideraciones para ampliar el debate del PLS contemporáneo. El filósofo mexicano Leopoldo Sea y el pensador peruano Salazar Brondi representan la máxima expresión de esta corriente de pensamiento. Desde un nivel discursivo, la herencia de la conquista genocida española implantó la idea de que Latinoamérica constituyó un terreno salvaje y bárbaro que debía ser sometido a toda costa. Este proceso de colonización española europea sobre los territorios de ultramar generó la necesidad de replantear un pensamiento político que permitiera fijar criterios diferenciados en oposición a esas posturas que imprimieron los colonizadores. Interpretamos que Latinoamérica es el producto del constructo que se torna en un objeto filosófico que, parafraseando a Brondi, posibilita la interpretación de las realidades que instan a buscar puntos comunes de conexión entre los pueblos y hacer de ellos un frente de respaldo. Sostiene Candia Bausa que es necesario reformar el pensamiento en términos latinoamericanos que se convierten en una categoría válida, partiendo de lo regional, que ha estado marcado por la coincidencia en los periodos y etapas de evolución. Surge así un contexto de reflexión que es atravesado por la contextualización y la integración cultural y que el resultado de la construcción del conocimiento sobre la región surge del análisis y los estudios comunes. Gómez y Quesada plantean que América Latina como región puede ser estudiada desde varios enfoques y que dos de ellos considerados importantes son una doble crítica del presente que deviene de la recuperación del pasado cultural de nuestros pueblos y la creencia de una emancipación y liberación que permite un futuro prometedor. Partiendo de la creencia de esa redención de América Latina, nos llevará al sufrimiento colectivo al que nos han sometido y para ello invocan a los pensadores críticos Augusto Comte, Emily Durkheim y Carlos Marx para llevarnos al trabajo desalinado y la educación liberadora. Augusto Salazar Quesada, considerado uno de los ideólogos y gestores de la ideología revolucionaria de Juan Velasco Alvarado, indica que para impulsar este pensamiento se debe partir del diagnóstico que nuestra educación ha sido encubridora y alienante, incapaz de promover transformaciones revolucionarias. Antes bien, ha sido inmovilizadora y ha estado orientada a mantener el orden de las cosas. En el campo de lo artístico contamos con poetas como Darío, Neruda, Martí, Vallejo, Lezama y muchos otros que han hecho importantes referencias para el crecimiento y la formulación de este pensamiento. En cuanto a la escritura, encontramos 3 premios Nobel producidos en América Latina: Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez, Octavio Paz. Además, contamos con Julio Cortázar, Mario Benedetti, Rómulo Gallego, Eduardo Galeano, con su emblemática obra Las venas abiertas de América Latina, que es un referente especial de este pensamiento descolonizador. En lo sociológico, observamos la búsqueda de la transición eurocentrista a la construcción del PCL y una necesidad de salir del atraso de nuestros pueblos para hacer una necesaria transición a la llamada modernidad, partiendo del positivismo hasta lo que podemos llamar hoy independentismo. Además, se propone que el espacio cultural latinoamericano y los círculos transmisionales latinoamericanos estén inmersos en construcciones imaginarias sobre la identidad de nosotros y otras culturas. La élite latina construye la ciudad en semejanza a las grandes metrópolis europeas y estadounidenses. Agregamos que el resto del pueblo pretende sobrevivir con sus culturas y tradiciones en el proceso modernizador a través de las organizaciones de diferentes movimientos sociales y culturales. Es importante hurgar, investigar y analizar tantos pensadores que han venido haciendo grandes aportes a la formación de este pensamiento, aún en construcción, que en ocasiones parece diluirse en posiciones ególatras y eurocentristas retrógradas que socavan sus avances.
Observamos que muchos de sus aportes se sostienen en sujetos venidos de lo que se idealizó como la madre patria, que se establecieron en estos espacios asumiendo su idiosincrasia y demás elementos culturales que constituyen aportes dignos de resaltar en este estudio. El estudio de la corriente teológica de la liberación es un importante factor religioso que ha influido por el que el Evangelio llegó a América de la mano de esa espada conquistadora y genocida, lo que originó que la fe y la cultura se fusionaran, generando un mecanismo de dominación, sin desdeñar que el mestizaje latinoamericano existe un importante segmento indígena, hoy denominado con más precisión pueblos originarios, cuya fe se expresa con sus matices antropológicos influenciados con el modelo cristiano claramente occidental. Esa inmigración que va en la búsqueda del sueño americano, forzada a perder su identidad, raíces y culturas propias, convirtiéndose en ciudadanos de segunda con pocas posibilidades de ser reconocidos. La transculturación violenta a la que se ven sometidos, adoptando culturas distintas que los deja sin identidad propia. Muchos logran adaptarse, pero viven en constante recreación de volver a sus orígenes. Luis Vivero Arraigada señala que el PSL es una práctica filosófica crítica que surge desde el seno de América Latina. Además, sostiene la existencia de movimientos destinados a engranar en los espacios intelectuales una producción de conocimientos que a su vez sustentan profundos análisis de los conflictos y contradicciones históricas que viven los pueblos latinoamericanos. Tales expresiones reflejan de manera adecuada toda esta problemática que se sustenta en el contradiscurso, que propone una praxis emancipadora y descolonizadora. Dussel expone que el PLC es un discurso y una práctica que se construye desde la periferia social, desde las clases oprimidas, desde los excluidos, insistiendo que no es cualquier tipo de perspectiva intelectual y política, sino que es aquella que surge de la exclusión y la subalteridad. Comportamiento inducido por el conocimiento europeo industrial hasta la hegemonía de la globalización, que ha logrado consolidar el capitalismo neoliberal, generando condiciones materiales y subjetivas que permiten repensar la formación y práctica disciplinaria. Necesario referenciar los aportes que se han dado a través de los movimientos estudiantiles, que han sido claves en el combate contra las fuerzas dictatoriales, generando saldos sangrientos y que se replicó en las guerrillas de los 70 y 80, constituyendo sus mayores exponentes la revolución cubana, nicaragüense y salvadoreña, con la fuerza de izquierda. Concluimos que ponente que las bases o raíces de esta corriente se encuentran en la tradición democrática proveniente del liberalismo radical latinoamericano, la tradición socialista latinoamericana, la teología de la liberación, el renacer de los saberes indígenas y las diversas variables del pensamiento altermundista neuroatlántico. Un ilustrativo debate que se dio en la Biblioteca Claxo contribuye a la formación de una nueva cultura de política latinoamericana sin ocultar su débil y moldeable terreno que en ocasiones trastorna los nuevos y múltiples movimientos sociales de los pueblos y que es verdaderamente problemático sintetizar todo lo que implica esta corriente. Como lo advirtió José Martí, en nuestra América no hay conflicto entre civilizaciones sino una falsa irreducción y naturaleza. Luego tenemos que Atilio Borón plantea que las fuentes más importantes de reflexión y conocimientos sobre lo social y lo económico y lo político radican en los conflictos inherentes al desarrollo de la propia identidad social, que debe necesariamente incluir los espacios universitarios, gubernamentales, incluyendo culturas emergentes de los nuevos movimientos sociales sostenidos por las ideas marxistas. Iniciarme en este estudio profundo de esta corriente de pensamiento como tema central de este proceso académico me permite avanzar en diversos análisis de este bagaje de obras y ensayos que aportan y sustentan el PCL.